día de hoy comenzamos con esta serie llamada Bruma, ¿sí? Con esta serie llamada Bruma, disipando la neblina para conocer la verdad. Está llegador el título, ¿no? ¿Sí o no? Está llegador, profundo, ¿no? Y esta serie está enfocada en 5 preguntas, básicamente. 5 preguntas que yo estoy casi seguro que alguna vez te has preguntado. No importa en qué creas, en qué no creas, en qué no. Seguramente en alguna de estas 5 preguntas sí has estado. Y mira, te las comparto. La primera es ¿para qué fui creado? La segunda es ¿cuál es el sentido de la vida? La tercera es si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto mal y tanto sufrimiento en el mundo? La cuarta es ¿existe algo más allá de esta vida? Y la quinta pregunta es ¿puede Dios, ese Dios en el que creemos los cristianos, puede Dios cambiar mi vida? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Y si tú nos visitas el día de hoy por primera vez, quiero nada más ser intencional en esto, ¿no? Y ser claro en esto. No estamos buscando con esta serie, no estamos buscando con los temas que vamos a platicar, tratar de cambiar tu opinión o hacerte creer en algo específico, ¿sí? Creemos que eso no nos corresponde a nosotros. Más bien lo que queremos hacer es compartir contigo la verdad y las respuestas que hemos encontrado a estas preguntas, ¿sí? Y la verdad que hemos encontrado, en la que hemos encontrado también esperanza. Y ese es nuestro deseo, poder compartir contigo desde una cosmovisión cristiana lo que creemos acerca de estos temas, pues, y lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Así que hoy nos vamos a ocupar de la primera pregunta. Sí, la primera pregunta es, ¿para qué fui creado? ¿Para qué fui creado? ¿Alguna vez has sentido, si estás conmigo aquí, ¿sí? Podemos empezar a ser medio honestos. Créeme que nadie te vaya a juzgar o a verte feo ahí a un lado. Y si alguien lo hace, le pegas, ¿no? Y te cambias de lugar. Pero honestamente, amigos y amigas, ¿alguna vez has sentido en tu vida, en la cantidad de años que tengas, que estás avanzando como si estuvieras en un campo o en el mar lleno de neblina, que no sabes por dónde estás yendo? ¿Te has sentido así? A veces la vida se siente así, ¿no es cierto? Vamos avanzando, sí, vamos tomando decisiones, vamos tropezándonos, vamos decidiendo, vamos aceptando, vamos simplemente caminando en la vida, ¿sí? Sin ver qué hay más adelante, sin saber por dónde estamos yendo, sin saber con claridad qué estamos haciendo y por qué estamos ahí, ¿sí? Muchas veces nos aferramos a lo que creemos, muchas veces nos aferramos a lo que tenemos también porque creemos que eso nos va a dar sentido en la vida, nos va a dar un propósito en la vida y eso va a definir el rumbo que llevamos. ¿Sí me estás siguiendo? Cosas como el trabajo, como las relaciones, como el éxito. Nos aferramos a esto, las amistades, los triunfos, pero al final nos damos cuenta que no es suficiente. Y a lo mejor tú también te has preguntado, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué fui creado? ¿Cuál es la razón de que yo esté el día de hoy aquí? Quizás has buscado respuestas, quizás solo lo has dejado ahí guardado en tu mente y lo has ignorado o te lo preguntaste alguna vez en una de esas salidas de fin de semana que no sabes ni cómo regresas a casa. No se crean, pero muchas veces nos preguntamos esto y como no encontramos sentido aún a la respuesta la dejamos abandonada, ¿no es cierto? Pero yo creo que si el día de hoy estás aquí y alguien te invitó y alguien te comentó acerca de esto, probablemente es porque estás también buscando respuestas, ¿no? Para tu vida. Y yo no sé en qué círculos te muevas, pero sí sé que en el mundo en el que vivimos hay un montón de voces y hay un montón de información que de cierta manera te va a querer decir a ti quién eres, que te va a decir a ti quién eres, cuál es tu propósito en la vida, por qué estás aquí o qué deberías hacer para encontrar ese propósito y entonces ser más pleno, ¿no? Y así como la imagen que estamos viendo de este cuate como este viajero lleno de neblina, de bruma ahí, muchas veces así nos movemos también. Y esperamos que a lo mejor el siguiente logro, la siguiente meta, a lo mejor la siguiente relación
o el siguiente éxito nos dé el propósito que estamos buscando, el propósito que anhelamos, que necesitamos tener y conocer en nuestra vida. Pero déjame decirte que tú no estás por casualidad. Quiero decirte esto, no fuiste creado sin una razón, aunque a veces se sienta así. Tú no fuiste creado sin una razón, no estás aquí por accidente y tu vida tiene un propósito mucho más grande de lo que te imaginas. ¿Sí estás conmigo? Pero escúchame en esto, por favor. Ese propósito, el propósito de tu vida, no lo defines tú. Lo define tu Creador. Quédate con esa idea, por favor. El propósito de tu vida no lo defines tú, lo define tu Creador. ¿Me acompañas a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios? Ahí donde estás, simplemente cierra tus ojos o simplemente guarda silencio, ¿no? Mientras oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu presencia, gracias, Dios, porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra y a través de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Padre, que podamos recibir aquello que tú quieres hablarnos el día de hoy, Dios, a cada uno de nosotros en lo particular de nuestra vida y de nuestra rutina y en donde sea que estemos el día de hoy. Señor, háblanos, Dios. Queremos escucharte, Señor. Gracias por traernos aquí el día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que, y yo estoy seguro, Dios, que si estamos aquí es porque pues tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Para qué fui creado? Esa es la pregunta de hoy. ¿Para qué fui creado? Si tú sabes algo o te ha interesado la filosofía y estos temas existenciales, sabrás que desde hace siglos el ser humano ha buscado estas respuestas, entre muchas otras preguntas, ¿no? Pero se ha ocupado de entender y buscar y cuestionarse por qué estamos aquí, por qué existimos, cuál es la razón de que hayamos sido creados, de que estemos en esta tierra, en este mundo, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿O será que simplemente estamos de paso? ¿Será que somos un accidente del espacio? ¿No? Y que nada tiene sentido y entonces pues es casualidad que estemos aquí y tendremos un final y se acabó y nada importa porque pues al final no hay un propósito de por medio. Si estás aquí, el ser humano se ha ocupado de buscar esta respuesta. La filosofía ha tratado de responder, desde la psicología se ha tratado de responder, pero lo cierto es que muchas veces las respuestas que se ofrecen a estas interrogantes solamente generan más preguntas y más frustración, ¿sí? Porque, ojo otra vez, si tu propósito no lo defines tú, tampoco lo define la misma creación, lo mismo alrededor. Tampoco lo define lo que está del sol para abajo. El propósito lo define el Creador, lo define Dios mismo, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces las mismas respuestas que se nos dan y opciones que se nos dan solamente nos generan más preguntas y más frustración. Ahora, si leemos bien esta pregunta que nosotros estamos proponiendo aquí, la pregunta es, ¿para qué fui creado? La pregunta no es ¿por qué existo? La pregunta no es ¿por qué razón nací? La pregunta es ¿por qué o para qué fui creado? El para qué nos habla que hay un propósito, a eso responde. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de haber sido creado? ¿Sí? Y si ponemos atención en esto, que a lo mejor aquí ya empezamos o podríamos empezar a tener algunas diferencias de opinión, porque esta pregunta ya trae una afirmación de por medio. ¿Sí la puedes notar? ¿Cuál es la afirmación? Que fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Mira, nosotros creemos en la cosmovisión cristiana que todo fue creado por Dios. Todo, absolutamente todo fue creado por Dios. No sé qué pienses tú o qué creas sobre el origen de la vida, ¿sí? Y de dónde salió todo, porque la verdad es que hay muchas teorías que hablan acerca de esto. Que somos accidentes cósmicos, que no hay diseño, que solo es materia, que solo somos un resultado del azar.
Por ejemplo, está esta teoría de la generación espontánea, ¿la has escuchado? Esta teoría, sí, que trajo Aristóteles hace mucho tiempo. Esta teoría básicamente habla de que se puede generar vida o se puede crear vida a partir de materia inerte. Es decir, la vida crece de materia o puede crecer, puede surgir de materia en descomposición. Si tú juntas ciertos elementos como receta que están echados a perder, que ya no sirven y demás, y los combinas, puede salir algo de vida de ahí. De hecho, en ese tiempo hasta había una receta para hacer ratas. ¿Quién quiere la receta para ratas? O sea, imagínate, ¿no? De esto se trata la generación espontánea, que puedes hacer una receta básicamente y sale algo, ¿no? Sale una mosca, sale una rata, sale algo de ahí. Bueno, también está la panspermia. ¿Han escuchado esta teoría? Esta está bien loca, ¿no? Dice que según esta teoría, la panspermia, que el origen de la vida viene de unas esporas que cayeron del espacio y cayeron al mundo, a la tierra, y que a través de esas esporas que cayeron evolucionaron y entonces ¡pum!, ¿no? Vida. Pero dices, bueno, eso no suena tan loco, no, es que hay un lado oscuro de la teoría que dice que esas esporas se pusieron en un meteorito por extraterrestres para que cayeran a la vida y saliera la vida, ¿no? O sea, ¡pam!, vida, ¿no? Está también el asunto de esta teoría de que ya en el mundo había una serie de elementos químicos y la suma de estos elementos químicos dio origen a la vida. Sí, se fueron combinando y resultó vida. Bueno, esa es otra teoría. Y bueno, hay muchas, ¿no? La expansión del universo, el Big Bang, etcétera, etcétera. Lo cierto es que independientemente de la teoría que tú conozcas o creas o sepas o te inclines, ¿sí? Desde el área científica hay una inclinación porque el universo tuvo un comienzo, ¿sí? Que tuvo un inicio el universo, que el universo tuvo un principio, que o sea, no estuvo ahí desde siempre, que tuvo un origen, que tuvo un comienzo. Y dentro de la perspectiva cristiana, creyendo que Dios lo creó absolutamente todo, pues también creó el universo, ¿no? Y hay un argumento aquí que quiero mostrarte que me interesa mucho que veamos porque es muy sencillo, pero nos puede ayudar en esto. Fíjate, este argumento dice lo siguiente, dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa y esta causa es Dios. Cuando hablamos de causa, estamos hablando del motor, de lo que inició las cosas, ¿sí? De la causa de algo, ¿qué causó que eso existiera? De quien lo originó, de eso estamos hablando. Si todo lo que comienza a existir, que tiene un inicio, tiene algo, tiene una causa que lo originó y el universo tiene un punto de inicio, quiere decir que el universo fue creado, ¿sí? Que tiene una causa y esta causa es Dios. Mira, nada sale de la nada. ¿Sí me estás siguiendo? No hay nada que salga de la nada da origen a nada, ¿sí? No sale nada de la nada. Cualquier cosa que tiene un inicio necesariamente tiene una causa. Si la evidencia científica apunta a que el universo tuvo un comienzo, bueno, pues tuvo que tener alguien, una causa, algo que lo originara. Y en esencia, como algo que estamos hablando que tiene un inicio, ojalá pueda explicarme bien en esto. Si estamos hablando que algo tiene un inicio, es finito, fue creado, no es eterno. ¿Sí me está siguiendo? En esencia, aquello que originó eso, que tiene un inicio, debe ser algo diferente a eso. ¿Por qué? Porque debe de no tener principio, no tener final. Porque se sigue creando, porque debe de mantener la creación. El universo se sigue expandiendo. ¿Sí me está siguiendo? Y esa causa eterna, sin principio ni final, es Dios. Es Dios. Investígalo, tú puedes investigar esto sin ningún problema. Científicamente, la inclinación es que tuvo un comienzo el universo. Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1, versículo 20, que Dios mismo se ha hecho evidente a todos,
aunque tú no sepas nada de Él, se ha hecho evidente a todos, dice el versículo 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos, o sea, nosotros, el día de hoy, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Alguna vez has visto algún edificio que has dicho, wow, qué padre edificio? ¿Sí? ¿Y alguna vez has visto ese edificio y has dicho, wow, qué padre ese edificio, salió de la nada? ¿No, verdad? Ves el edificio y dices, o sea, bueno, a lo mejor no lo pensamos tan directamente, ¿no? Pero lo vemos y lógicamente sabemos que hubo alguien que lo diseñó y que lo creó, ¿no es cierto? Tampoco nunca he visto a alguien, ¿a cuántos les gusta el arte, la pintura y estas cosas? ¿Alguna vez has visto una pintura así padrísima y has dicho, wow, es que los colores se mezclaron solitos y de la nada salieron y ahí sí quedó? Pues claro que no, ¿verdad? Ves una pintura y dices, qué hermosa obra de arte. ¿Quién es el autor? Alguien tuvo que hacer eso, ¿no es cierto? Y es increíble, amigos, de veras, cuando vemos un poquito sobre cómo funcionan las leyes de la naturaleza, cuando vemos un poquito de cómo funcionamos nosotros, de cómo hemos sido creados, de verdad es asombroso esto. Es imposible creer que fuimos casualidad o accidente cósmico, ¿no? O esporas extraterrestres o algo así. Hay un diseño inteligente de por medio. Si tú te encuentras un reloj en la calle, imagina, y no, dices, no, pues ¿qué tipo de reloj? No pienses en un Apple Watch o una de esas cosas, ¿no? Imagínate que te encuentras un reloj de esos vintage, ¿no? Porque ya son vintage. Hermoso, bonito, bien pulido, cromado, con sus engranes jalando, las manecillas, que todavía suena el tic-tac y lo ves ahí y dices, wow, lo abres y ves que todo funciona, que se mueven las manecillas, que se mueven los engranes, que está ahí. ¿Acaso vas a decir, qué hermoso reloj salió de la nada? Claro que no, ¿verdad? Honestamente. O sea, algo tan preciso, con tanto coco, debió de haber sido creado. ¿Sí me estás siguiendo? Debe tener un diseño detrás, debe tener alguien que lo hizo funcionar. Y ¿sabes algo? El universo es todavía más asombroso. Esto es un ejemplo nada más. ¿Sabías que si el Sol fuera 10% más grande de lo que es actualmente, la radiación que generaría el Sol en la Tierra nos quemaría por completo? O sea, estaríamos asados, quemadísimos, como la reputación de algunos, no se crean. O sea, asados, ¿no? Fritos como cebollas en asador, así. 10% nada más grande. Si fuera 10% más pequeño, la vida sería inhabitable, el mundo sería inhabitable porque nos congelaríamos. La luna, si estuviera 10% más cerca de nosotros, las mareas serían tan intensas que destruirían las costas y los climas serían tan intensos que sería inhabitable la tierra. La fuerza fíjate, la órbita de la Tierra, ¿sí? Como está girando la Tierra y se mueve a tal velocidad, y aquí lo tengo apuntado, pero no lo voy a decir porque son muchos números. Pero se mueve a tal velocidad alrededor del Sol que si esta velocidad fuera menor, o sea, no mucho menor, algo menor, nos caeríamos en espiral hacia el Sol. Y si fuera un poquito más rápida, nos alejaríamos tanto del Sol que nos congelaríamos y nadie pudiera habitar la Tierra. O sea, ¿quién puso cada cosa donde debe ir? ¿Quién hizo que el diseño del universo fuera tan increíble, tan detallado, tan preciso para que tú y yo estuviéramos aquí el día de hoy? Y no te vayas al universo, ve tu cuerpo. Es que de la nada el órgano se acomodó aquí y el hígado acá y los riñones y el intestino. Por Dios, ¿alguien abrió una rana, un conejo en la prepa? ¿Sí? ¿Alguien le tocó hacer esto? A mí me tocó. No lo recomiendo, pero a mí me tocó. ¿Y sabes qué? Te das cuenta que cada cosa está en su lugar.
Es increíble, de verdad. El ADN que tenemos. Sabes que si tú sacas de una célula de tu cuerpo, una célula, escúchame, una célula, si despliegas el ADN que hay en una célula en tu cuerpo, se hacen 2 metros lineales de ADN. De una célula, y esos 2 metros están comprimidos en el núcleo de la célula, que es como 0. Quién sabe cuántos milímetros de diámetro, una cosa increíble. Al grado que si desplegamos todo el genoma, todo el ADN humano, ¿sí? Como en distancia lineal, es tanto los kilómetros que se hacen que ajusta para ir al sol y regresar varias veces. Dentro de ti, imagínate eso. Pero somos producto cósmico, o sea, ¿te das cuenta el detalle de la creación? ¿Te das cuenta lo increíble de la creación? ¿Y sabes algo? Dios no solo creó el universo, que se sigue expandiendo, por cierto. Dios te creó a ti. Y te creó con un propósito y un diseño. Y hay un propósito para tu vida. Y antes de conocer ese propósito y hablar de eso, quiero que veamos cómo el ser humano, a través de la historia y de diferentes maneras, el día de hoy también, busca un propósito como su razón de ser. ¿Sí? El ser humano trata de buscar esto, pero también fracasa en el intento. Fíjate, muchos llegamos a creer que nuestro propósito está, ¿sí? O llegamos a creer que nuestro propósito es el trabajo y el éxito. ¿Sí me estás siguiendo? Creemos que nuestro valor depende de cuánto logremos, de cuánta lana tengamos, ¿no? De qué tan alto subamos en la sociedad, de qué tanta gente poderosa conozcamos. Y creemos que nuestro propósito radica en eso, en ser exitoso, en tenerlo todo. ¿Alguien vio Pinky Cerebro? ¿Sí? Perdón, yo soy de los 90. Bueno, Pinky Cerebro, ¿se acuerdan de que siempre comenzaba igual, ¿no? El Pinky. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Y qué le decía Cerebro? Tratar de conquistar el mundo, Pinky, ¿no? Bueno, muchos creen que este es el propósito de la vida, una ambición insatisfecha, incontrolable de tenerlo todo, de lograrlo todo. También otros piensan que el propósito tiene que ver con hacer lo que quieras, el placer, el entretenimiento, ¿no? Darle rienda suelta a tus deseos, a lo que quieres, sin compromisos, sin restricciones, sin responsabilidad. YOLO, ¿no? You only live once, solo vives una vez. Vive y sé feliz. Y lo que te haga feliz, por ahí vete, dale por ahí. Que nomás se vive una vez y el chiste de esta vida es ser feliz. Un hedonismo práctico. Ahora otros buscan también el propósito en la sabiduría y el conocimiento. Sí, conocerlo todo. A mí nadie me va a venir a decir nada. Sí, tener más información, más logros académicos. Ahí está el propósito de mi vida. Sabérmelas de todas a todas y que nadie sepa más que yo. ¿Has escuchado hablar de este filósofo llamado Jean-Paul Sartre? No hablo francés, entonces no sé cómo se pronuncie. Probablemente en español sea Juan Pablo Sartre, ¿no? O algo así. Pero bueno, Jean-Paul Sartre, ¿no? Y su existencialismo. El existencialismo de este hombre a grandes rasgos nos dice que el hombre no existe con ningún propósito, que el propósito de cada persona lo debe de desarrollar, de crear la misma persona, ¿sí? A través de sus acciones, de sus elecciones, de sus pasiones. O sea, en pocas palabras, tu vida no tiene ningún propósito. Tú defines, tú creas tu propósito, pero la Biblia sí nos enseña algo diferente a esto. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer algunas partes del libro de Eclesiastés. Y te platico rápido. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. El rey Salomón fue rey sobre Israel. Muchos años antes de que Cristo viniera a este mundo, estuvo Salomón ahí. Y Salomón es conocido como el rey más poderoso, más rico, más sabio que tuvo Israel. También el que tuvo más esposas, pero en eso no te acuerdes. Acuérdate de la sabiduría y las riquezas, ¿no? Pero él escribió esto, y este hombre, Salomón, en algún punto de su vida, a lo mejor como tú y como yo, ¿no? Le entró esta espinita existencial
¿sí? Y a través de emprender un experimento en su propia vida, él buscó encontrarle sentido a la vida debajo del sol. Esa es la perspectiva de Salomón. En esta tierra, debajo del sol, de este lado de la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? Y Salomón emprende esta tarea, ¿sí? De buscar encontrar sentido a la vida del ser humano. Y fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 14. Salomón dice: observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. O sea, fíjate, Eclesiastés capítulo 1, versículo 18 dice: cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Bueno, mi propósito es conocerlo todo y saberlo todo. Bueno, pues ahí no va a haber propósito, habrá más dolor. Eclesiastés 2, capítulo 2 dice, Salomón dice: me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. ¿Cuántos han dicho esto? Vamos a buscar las cosas buenas de la vida. Mejor no levante la mano nadie. Pero dice Salomón, pero descubrí que eso también carecía de sentido. ¿Placeres dan sentido a la vida? Pues Salomón dice, no, eso también carece de sentido. Ah, pero ¿qué tal lo material? El billete, las posesiones. Bueno, fíjate lo que dice, versículo 4 dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome. O sea, acuérdate que es el rey más poderoso, con toda la lana del mundo, todos los tesoros, o sea, una inminencia, ¿no? Y dice, yo me edifiqué, hice para mí enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos los huertos, mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, otros nacieron de mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. O sea, todo el entretenimiento posible, todo, las posesiones las tenía él. Y tuve muchas concubinas hermosas. O sea, también tenía un montón de mujeres. Dice, tuve todo lo que un hombre puede desear. ¡Wow! De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Fíjate, no me negué ningún placer. Él sí tenía con qué darse los lujos que quería y no se negó nada. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de todo mi labor, versículo 11 dice, pero, fíjate bien, dice, pero... Ahí viene la conclusión a la que llega el hombre que tuvo todo lo que cualquier hombre podía tener. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. O sea, ni placeres, ni romance, ni sexo, ni edificarse mansiones, ni tener esclavos, ni tener toda la riqueza del mundo. Absolutamente nada le dio el sentido a su vida que él estaba buscando. Nada. Lo tuvo todo lo que cualquier hombre pudo tener, pero no encontró sentido a su vida. Y si somos honestos, eso también lo vemos el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, millonarios que lo tienen todo, toda la riqueza que pudieron juntar, una riqueza increíble, pero que viven en un círculo de depresión tras depresión tras depresión y eventualmente terminan quitándose la vida. Sí has escuchado estos casos, ¿no? Famosos que parece que tienen la mejor vida del mundo, pero que en algún momento colapsan o empiezan con círculos de viciosos de autodestrucción, ¿no? Y terminan diciendo, es que me siento tan vacío, me siento tan sin chiste, ¿no? Personas que estudian toda su vida, pero que nunca encuentran paz, que nunca hay satisfacción en su conocimiento, en sus logros.
Personas que a lo mejor tienen todo, ¿no? Que tienen sus casas, sus carros lujosos, que tienen su yate, su helicóptero, su mansión, su nave espacial, lo que quieras y gustes. Pero que a lo mejor, o sea, toda su vida está tan desordenada que no encuentran un rumbo, que caminan como llenos de neblina. Y a lo mejor, quizá tú también has estado ahí. Quizá tú también has buscado tu propósito en algo como esto, la razón de tu vida en alguna de estas cosas. Pero ¿sabes algo? La cosa es que buscamos la respuesta del por qué fuimos creados, de cuál es nuestro propósito. Los buscamos en lugares equivocados y tratamos que nos responda aquello que no nos puede responder, porque la creación misma jamás te va a poder dar el propósito de tu vida, porque tu propósito no lo defines tú ni lo creado, tu propósito lo define tu creador. Tu creador. Y queremos atribuir nuestro propósito a lo que hacemos, a lo que deseamos, a lo que tenemos, pero nada va a poder responderte. Nada de esto te va a poder responder. Piénsalo. Un lápiz, por ejemplo, o piense en el bote para el café, en el iPad, en la silla, en lo que gustes, ¿sí? No se genera, no está ahí, y eso mismo define su propósito. No, es quien lo crea que dice, esto va a servir para esto. Este es el propósito de esto. ¿Sí estás aquí? Tu propósito no lo defines tú, lo define tu creador. Y te quiero preguntar honestamente, ¿has estado aquí? ¿Te has preguntado qué sentido tiene tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué razón despierto en la mañana? ¿Por qué razón abro los ojos en la mañana? ¿Por qué razón? ¿Qué te hace a ti levantarte cada día y comenzar el día? ¿Qué te hace a ti hacer lo que haces cada día? ¿Te has preguntado esto? ¿En dónde pones tu propósito? Porque la respuesta a esto es lo que tú estás poniendo como tu propósito. Yo estoy aquí para esto. Yo existo, yo vivo para esto. Y quiero decirte que tú fuiste creado para algo más grande que solo lo que este mundo puede ofrecerte. Pero mientras no camines en el propósito verdadero de tu vida, probablemente vas a seguir frustrado y busque sin encontrar, fracasando en el intento. Bien, entonces, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, este es su propósito para ti. Mira, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, nos dice que, ya quizás has escuchado esto, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Has escuchado esto? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y a lo mejor tú dices, bueno, entonces Dios tiene 2 manos, 2 piernas, tiene 2 ojos, ¿no? O sea, su imagen y semejanza. A lo mejor Dios tiene barba, ¿no? También. Pero ¿sabes algo? La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. El asunto de la imagen y semejanza tiene que ver con que Dios te creó, nos creó al ser humano para portar su imagen, ¿sí? Como si fuéramos una escultura de Él mismo, que Él, como estos esculturas de antes que ponían a la persona y la esculpían, ¿sí? Bueno, haz de cuenta que fuimos creados con el molde de Dios para portar su imagen, para portar su carácter. Dios te creó de acuerdo a quién es Él. No se trata de apariencia física, ¿sí? Sino que se trata de reflejar su carácter en este mundo. Para representarlo, para vivir en una relación cercana con Él, para caminar junto a Él, para caminar en su propósito. Eso tiene que ver con imagen y semejanza. La carta de Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice que somos las obras maestras de Dios. ¿Y sabes algo increíble? Que ni los ángeles mismos fueron creados de esta manera. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, ¿te das cuenta del valor tan grande que tenemos, que Dios nos dio al crearnos? Pero fíjate, Eclesiastés otra vez, capítulo 7, versículo 29, dice esto. Dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Fíjate, la palabra en el hebreo para decir hizo
Creo que el pasaje está acá en la pantalla, por si me pueden ayudar a ponerlo. Esto de Eclesiastés, porque vamos a seguir algunas palabras y su idioma original, ¿no? Te voy a dar ahí algunos datos interesantes. Es Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Debe estar ahí en la presentación. Pero dice, solo he hallado, dice Salomón, que Dios hizo rectos a los hombres. Esta palabra para decir hizo significa que Dios creó, que Dios construyó, pero también significa servir y obedecer. Ahora dice también, rectos, Dios hizo rectos a los hombres. Recto quiere decir en su palabra original que Dios hizo a los hombres derechos, agradables, para vivir prósperamente, para vivir en rectitud, ¿sí? Pero se buscaron artimañas. Esto de artimañas tiene que ver con, o hace referencia a que el hombre empezó a hacer el uso de la razón para entretejer planes, para tramar algo con una connotación negativa. O sea, básicamente este pasaje nos habla que Dios creó al ser humano, lo hizo, lo construyó para servirle, para obedecerle, ¿sí? Para que a través de esto, este es el propósito, Él caminara en rectitud, siendo agradable hacia Dios, en prosperidad, de manera recta, íntegra. Pero el mismo ser humano utilizó esa capacidad de inteligencia que Dios nos dio para empezar a desarrollar planes, artimañas, para ir en contra de Dios, para desobedecer a Dios. Creó planes para rebelarse hacia Dios. Y a causa de esto se rompe el propósito, ¿te das cuenta? Ya no hay rectitud, ya no hay una vida recta, próspera, derecha, agradable a Dios, sino que el mismo ser humano se creó la manera de rebelarse hacia Dios. Y si tú has escuchado o sabes algo de la historia del origen en el Génesis de la Biblia, de lo que creemos como creyentes, que Dios creó al ser humano y creó primero a Adán y Eva. Bueno, Adán y Eva cayeron, has escuchado el pecado original, ¿no es cierto? Esto fue lo que sucedió. Artimañas, rebelarse, y el pecado entra a la humanidad y rompe con el propósito, rompe y fractura el propósito por el cual fuimos creados. Ya no hay más rectitud, ya no hay más prosperidad, ya no hay más una relación con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Esto hace el pecado, te aleja, te separa de Dios. Y la Biblia nos enseña que todos, sin excepción, todos, no importa qué tan bueno te sientas, qué tan bueno te creas, no importa si tendiste tu cama en la mañana o no, todos hemos pecado. Y por eso todos, sin excepción, estamos lejos, separados de Dios, lejos de vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Y ninguna cantidad, ni de esfuerzos humanos, ni de religión, ni de creencias que te obliguen a tomar ciertos hábitos, cambios y demás, ningún esfuerzo humano va a poderte hacer que construyas de nuevo este propósito en tu vida que Dios te ha dado, o que camines en ese propósito, o que se restaure tu relación con Dios, aquella relación que se vio fracturada a causa del pecado. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sabes algo? Ese diseño, ese propósito se fractura. Pero Dios, o sea, nosotros lo provocamos, ¿te das cuenta? Nosotros buscamos esas artimañas para caminar y alejarnos de Dios. Y el pecado hace que te alejes de Dios, que se truene tu relación con Él. Pero Dios, sí, se fractura este propósito, pero Dios no nos desechó. Dios no dijo, este es caso perdido ya, como luego nosotros lo hacemos, ¿no? Esto ya no sirve, pues lo tiro. Esto ya no funciona como quiero, pues lo desecho. Dios no hizo esto con nosotros. No nos dejó a la deriva para andar sin rumbo, para vivir sin propósito, para no poder regresar a una relación con Él y regresar a tener el propósito por el cual fuimos creados. Dios no es como nosotros en eso. Y la buena noticia es esta. Sí, la relación se rompió. Sí, todos estamos separados de Dios. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó en nuestro pecado. Dios no nos dejó sin la oportunidad y sin la manera de relacionarnos nuevamente con Él y de podernos reconciliar nuevamente con Él.
por su gran amor y misericordia, dice la Biblia, que Él envió a Cristo, a Jesús, a morir por nosotros. Y Cristo vivió sin pecado. Jesús murió en la cruz, cargando ese castigo que nos correspondía a todos nosotros por haber ido en contra de Dios. Todo ese castigo y lo que merecíamos por rebelarnos hacia Dios, Cristo lo llevó a la cruz. Cristo murió y cargó ese peso de nuestras ofensas hacia Dios. Y Él entregó su vida por nosotros. Pero también Él resucitó al tercer día. Y venciendo la muerte, ahora puede ofrecer salvación a todo aquel que en Él cree. Y esa salvación está disponible para ti el día de hoy. Si tú nunca has escuchado de Jesús, si nunca has escuchado acerca de qué es la salvación, es vida eterna para ti. Es que Él murió para que tú vivieras. Es que Él cumplió todo lo que Dios le pedía y vivió una vida perfecta porque tú y yo nunca lo hubiéramos podido hacer. Y esa salvación está disponible para ti el día de hoy. No importa quién seas, qué hayas hecho, cuán lejos te sientas de Dios, Él te llama a arrepentirte, a que cambies de rumbo tu vida, a que ya no sigas tramando para ir en contra de Él, sino que ahora le entregues tu vida, tu corazón hacia Él, decidas caminar hacia Él, seguirle a Él. Y puedas comenzar a vivir el propósito por el cual fuiste creado. Y si podemos ir concluyendo esta respuesta, dice, mira, ¿para qué fui creado? La respuesta está en Jesús. Está en Jesús. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, por favor. Mira, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía, está hablando de Jesús, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Escúchame, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, de Cristo, de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Escúchame, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, que eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo. Qué increíble es esto. Fuimos reconciliados, todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí a través de Jesús. Y es en Cristo que regresamos al propósito por el cual fuimos creados. Ese propósito de poder vivir en una relación con Dios, de poder caminar en rectitud, de reflejar a Dios en este mundo, de ser como su imagen, su semejanza en esto. ¿Sabes cómo cambiaría nuestra vida en todas sus áreas si tú y yo viviéramos más esa verdad de ser más, de reflejar más quién es Dios en este mundo? ¿Cómo cambiarían tus decisiones? El resultado de tus decisiones. Y es en Cristo que podemos regresar a esto, porque entonces creemos en Él, entregamos nuestra vida a Él y su sacrificio es válido a nuestra vida, su justicia, su obediencia es válido a nuestra vida, somos perdonados, somos reconciliados con Dios y podemos comenzar a vivir ese propósito en una relación cercana con Él. Escúchame, no fuiste creado para vivir sin rumbo, para caminar en neblina, fuiste creado por Dios y para Dios. Y el propósito por el cual fuiste creado es para conocerle, amarle, reflejar su gloria y vivir para Él. Y yo sé que a lo mejor tú no buscas obedecer a Dios. Yo sé que a lo mejor a ti no te interesa conocer a Dios. Yo sé que a lo mejor a ti no te importa honrarle, servirle, dices qué flojera, ¿no? Yo sé que a lo mejor es más atractivo para ti el vivir en tus propios caminos y a veces eso realmente es más atractivo, vivir según nuestra manera de lo que queremos e ignorar a Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes algo?
aún así, aunque sigamos creando artimañas para ir en contra de Dios, Él te amó primero. Él te sigue amando. Sabiendo cómo eres, a pesar de cómo somos, Él te amó primero y envió a Cristo a morir por ti. No porque lo merecieras, no porque lo hayas ganado, sino porque su amor es más grande que tu rechazo y su amor es más fuerte que tu indiferencia. Y muchas veces creemos que esta neblina en la que vivimos nos hace creer que somos autosuficientes, independientes, que podemos vivir separados de nuestro Creador sin conocer, sin tomar en cuenta a Dios. Y creemos que en esta autosuficiencia tú y yo podemos seguir decidiendo cuál es el propósito y la razón de nuestra vida. Sí, creemos que podemos decidir esto, pero luego aún en esta autosuficiencia que tenemos o supuesta independencia de ignorar a Dios, aún en esto nos despertamos un día y no sabemos por qué razón abrir los ojos. ¿Has estado aquí? ¿Por qué razón me tengo que levantar? ¿Qué me motiva? ¿Por qué razón tengo que seguir adelante? ¿Por qué razón tengo que restaurar mis relaciones? ¿Por qué razón tengo que sacar adelante a mi familia? ¿Por qué razón tengo que seguir respirando el día de hoy? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? Pero vivimos engañados en esta autosuficiencia de querer vivir lejos de Dios. Y aún así seguimos fracasando y frustrados de no saber qué seguimos haciendo aquí. Amigos, familia, tu propósito no lo defines tú, tu propósito lo define tu Creador y solo Cristo puede darte el propósito de tu vida y la satisfacción que necesitas. Entrégale tu vida a Jesús. Eso no solo cambia tu destino en la eternidad, allá y entonces, no solo te da vida eterna en el cielo, sino que aquí y ahora da dirección y sentido para ti. Y quiero comenzar a cerrar este mensaje con al menos 3 cosas que quiero animarte a considerar acerca de lo que hablamos el día de hoy. Número 1, conocer a Jesús y seguirle nos da un propósito, nos da una vida con propósito y dirección. El mundo te va a decir, haz lo que te haga feliz, encuentra tu propósito en lo que haces, en lo que tienes, bla, 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 todo lo que ya hablamos. Pero en Cristo cada día tiene un propósito mayor y cada área de tu vida cobra un lugar correcto en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Y entendemos que Él dirige nuestra vida y que dependemos de Él y descansamos en eso. Tus talentos, tu trabajo, tus relaciones, tus decisiones cobran un nuevo significado en tu vida, porque ahora lo usas para honrar a Dios, para seguir a Dios, para cumplir su plan en tu vida. Número 2, conocer a Jesús y seguirle nos da el verdadero significado de nuestra vida. Mira, sin Cristo podemos pasar la vida buscando el propósito, el éxito, en las relaciones, en todo lo que hemos hablado, para darnos cuenta que nada de eso va a ser suficiente, ¿no? Como lo hizo Salomón. Pero cuando le entregas tu vida a Jesús y decides seguirle, tú descubres para lo que fuiste creado, para conocer a Dios y reflejar a Dios en este mundo. Ya no tienes que vivir con esa incertidumbre. Esto sí te libera, porque no depende de ti ni de las circunstancias. Es Dios quien te ha dado ese propósito. Es Dios quien te transforma, es Dios quien te ayuda, es Dios quien te sostiene y quien te lleva adelante en esto. Número 3, al conocer a Jesús y seguirle, recibes paz, seguridad y claridad en medio de la neblina. Si tú eres alguien muy ansioso, bueno, no necesitas seguir viviendo en esta ansiedad de saber si estás o no estás en el camino correcto. Porque entregarle tu vida a Jesús, depender de Él, confiar en Él, verdaderamente te hace descansar en saber que Él dirige tus pasos, que tu vida está en sus manos y que Él sigue trabajando ese propósito en ti. Sea las circunstancias que sea, puedes tener paz, puedes tener seguridad, puedes tener claridad en tu vida de saber que Él no te abandona, que Él no te deja, que Él está ahí para ti, que Él te lleva adelante, que Él ha definido, que Él te ha creado, que Él te cuida, que Él ha definido tu propósito, que Él se encarga de cumplir su propósito en ti. ¿Sí estás aquí? Quiero concluir con esto. ¿Para qué fui creado? Bueno, fuiste creado en Cristo y para Cristo.
Desde antes de que el mundo existiera, Dios pensó en ti y te formó. Escúchame, desde antes, esto nos enseña la Biblia. Desde antes que el mundo existiera y la creación, Dios ya te había pensado, ya te había formado Él, ya estabas en su corazón, ya te amaba. Y Él envió a Cristo para reconciliarte con Él. Jesús no solo te da propósito, Él es tu propósito. En Él descubres quién eres realmente, amado, redimido, perdonado, llamado a vivir en una relación con Él. No fuiste hecho para caminar solo ni para buscar significado en lo pasajero, sino para descansar en su gracia, reflejar su luz y disfrutar la plenitud de una vida con Él. En Cristo tu existencia tiene sentido, cobra sentido porque Él dijo: yo soy la vida, Él es la vida y en Él está la vida. Mira, tú puedes seguir buscando el propósito de tu vida en este mundo y que tu propósito siga dependiendo de otros, de las circunstancias, aún de ti mismo y de cómo te sientes o te crees. Tú puedes seguir buscando tu propósito de esta manera y seguir frustrado, insatisfecho y sin vivir una vida plena, ¿no? Como la que Dios quiere que vivas. O puedes buscar entregarle tu vida a Cristo y comenzar a vivir en el propósito por el cual realmente fuiste creado. Y si este mensaje y lo que hemos hablado el día de hoy quizá ha hecho algo de ruido en tu mente, ha hecho algo de ruido en tu corazón dentro de ti, si hay algo que te inquieta acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy y con convicción tú puedes o quieres tomar esta decisión de seguir a Jesús, yo quiero y queremos darte la oportunidad de responder a esto. Queremos darte la oportunidad. Yo creo que si hay algo que te está inquietando y hay algo que sientes dentro de ti, yo creo firmemente que Dios te está llamando. Y queremos darte la oportunidad de responder a esto. Y te pido que al final de la reunión puedas acercarte con nosotros. Si tú quieres tomar este paso de fe, nos encantaría conocerte y poder guiarte en esta decisión. ¿Me acompañas ahora?